Regresamos al programa, regresamos para que sigan hablando los números. Vamos a seguir viendo resultados del último estudio de Data Analysis. Vamos a centrarnos en la percepción de los ciudadanos sobre el 30 de abril, sobre lo que ocurrió el 30 de abril, sobre lo que creen los ciudadanos que ocurrió el 30 de abril. Recuerden que a veces en política lo que importa es la percepción de los hechos y no necesariamente lo que en realidad haya ocurrido. En todo caso, lo que estamos viendo o lo que está a mi espalda es las respuestas a la pregunta básica. ¿Usted cree que los militares negociaron con la oposición? ¿Sí o no? Esta pregunta en la encuesta de Data Analysis recibe estos resultados. 40,7% dice que sí negociaron, 33,5% dice que no lo hicieron. Y recuerden que en buena medida el gobierno de Estados Unidos fue quien impulsó la tesis de la negociación. Las barras que están a mi espalda definen, dan los resultados por autodefinición política. La roja, el chavismo; la azul, la oposición; y la barra gris, a lo mejor en sus pantallas se ve entre gris y blanco, terminan siendo los independientes. Vamos a ver los que dicen que no se negoció, los que no creen que se haya negociado. Evidentemente la mayoría de los chavistas, 68% de los chavistas no creen que los militares hayan negociado con la oposición, 26% de los opositores tampoco lo creen, y 31% de los independientes rechazan esa tesis. Es decir, la mayoría del país, salvo quienes se dicen chavistas, 15% sí cree que hubo una negociación entre militares y opositores, pero vean en el caso de la oposición, 6 de cada 10, y en el caso de los independientes, 3 de cada 10. Vamos a seguir valorando los eventos del 30 de abril, de la percepción sobre los eventos del 30 de abril. La siguiente lámina tiene que ver con los que se acusó de haber negociado con la oposición: Vladimir Padrino López y Michael Moreno, básicamente. Volvemos con una dinámica similar de las barras rojas, lo que piensa el chavismo; las barras azules, claro, en este caso, lo que dice la oposición. En el grueso de resultados, solo 27,9% cree que Vladimir Padrino negoció con la oposición, y solo 18,4% piensa, que es el dato que tenemos acá, piensa que Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, negoció con la oposición. Ninguno, el dato, 35% piensa que ninguno negoció. Volvemos con el tema de la valoración que se hace por autodefinición política. Vean que en el caso del chavismo, 64% dice que ninguno, entre Vladimir Padrino y Michael Moreno, ninguno de ellos negoció. La oposición le cuesta, pero dice, 26% piensa que Michael Moreno sí negoció con la oposición, y 41% piensa que Vladimir Padrino López sí negoció con la oposición. Es el momento de que utilice la etiqueta en números para mandarnos un mensaje y decir, sí, yo también creo eso, o no. Yo soy de los que piensan que no hay ningún tipo de negociación, o no hubo ningún tipo de negociación entre Michael Moreno, Vladimir Padrino y la oposición venezolana. Si lo vemos entre los independientes, 35,9% niega que Moreno o Padrino hayan hecho algún tipo de acuerdo, 14% piensa que sí es posible que Michael Moreno haya negociado con la oposición venezolana, y 21,3% piensa que Vladimir Padrino sí negoció con la oposición venezolana. Y aunque esto no está en la encuesta, lo que se sugiere dentro de los rumores políticos es que tanto Michael Moreno como Padrino habían negociado con la oposición la instalación del CODENA. El CODENA es una estructura de cogobierno en donde está el presidente de la República, el presidente de la Asamblea, el ministro de la Defensa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el ministro de Interior y Justicia, como una forma de distribuirse el poder. Vamos a seguir viendo encuestas en todo caso para ahondar en el análisis político. Empiezan a hablarse de muchas opciones de negociación para tratar de encontrar una solución a la crisis venezolana. El día que hacemos el programa se está anunciando que Suecia el gobierno de Suecia se incluye en las dinámicas internacionales para tratar de buscar un consenso sobre cómo llegar a elecciones en Venezuela, entendiendo que las elecciones pueden ser un paso previo para lograr lo que en su momento Guaidó definió como el cese de la usurpación. En todo caso, ¿usted está de acuerdo en que exista un gobierno entre opositores y militares para garantizar que no exista ningún tipo de violencia en las calles y que exista una transición pacífica entre el gobierno de Maduro y un régimen
menos autocrático, menos totalitario. El 51,7% de los venezolanos rechaza la posibilidad de que exista un gobierno entre opositores y militares. Solo el 28,8% está de acuerdo. De hecho, termina siendo muy emblemático, si lo queremos ver de esta manera, que quienes se dicen chavistas son los que más avalan un gobierno cívico-militar, o en todo caso un gobierno militar con componente cívico. 74% de los chavistas, 52% de los opositores y 46% de los independientes avalarían un gobierno entre militares y civiles. Y esa pudiese ser una hoja de ruta que se esté valorando en alguno de los mecanismos de negociación y acuerdo que están corriendo en paralelo en este momento. Recuerden que no se trata solo de Noruega y Oslo, de las negociaciones en Noruega, en la capital de Noruega, en Oslo, sino que también se trata ahora de los intentos en Suecia, de las conversaciones bilaterales entre Canadá y Cuba, de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y China, China y Rusia, el lobby del Grupo de Contacto Internacional de la Unión Europea, el lobby del Grupo de Lima, de los países integrantes del Grupo de Lima, los países que integran el Grupo de Montevideo, que son exclusivamente Uruguay y México. En fin, en todo caso, si todos esos mecanismos internacionales fuesen sobre concretar un gobierno de militares con componente civil, sepan que la mitad de los venezolanos al día de hoy rechazan esa posibilidad. Vamos a ver los siguientes elementos o la siguiente propuesta de negociación, que es un gobierno de unidad nacional. Cuando hablamos de un gobierno de unidad nacional es muy parecido a la estructura del CODENA que les hablaba en las anteriores láminas, es decir, un gobierno donde la oposición puede tener el control, la presidencia, pero el chavismo va a conservar algún tipo de cuota de poder, bien sea desde el punto de vista militar o bien sea desde el punto de vista económico. 43% de los venezolanos están en contra de esa posibilidad, 39% están a favor de un gobierno de unidad nacional. Si lo vemos por autodefinición política, aquí sí parecieran mucho más equilibradas las opiniones entre los distintos bloques. 43% de los chavistas, 48,8% de los opositores y 38% de los independientes avalarían un gobierno de unidad nacional, rechazarían un gobierno de unidad nacional, y 39% de los chavistas, 41% de los opositores y 37,9% de los independientes sí estarían de acuerdo con esa especie de gobierno de unidad nacional, y probablemente si hay un cese de usurpación y un gobierno de transición, ese gobierno de transición vaya a incluir algunas figuras del chavismo, el que está en el poder, y del chavismo disidente, si lo queremos llamar así. Así que ese gobierno que pudiese tratar de resolver el dilema en el que estamos los venezolanos partiría inicialmente solamente con el apoyo de 4 de cada 10 ciudadanos. En todo caso, estos son datos. Recuerden que las encuestas son la fotografía de un momento de opinión pública y no predicen el futuro. Al día de hoy, esto es lo que describe la opinión pública. Esta es la fotografía de la opinión pública en Venezuela. No estamos prediciendo el futuro, pero al día de hoy, si se planteara un gobierno de unidad nacional, no tendría el aval de la mayoría de los venezolanos. Están hablando los números, nosotros vamos a un corte y ya regresamos.